Muy buenas tardes, queridos estudiantes de octavo. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Bien, jóvenes, como ustedes saben, siempre no olviden dar gracias a Dios por la oportunidad de seguir trabajando, por la oportunidad de tener todavía salud, de que no nos falte un plato de comida en nuestras mesas, ¿sí? Entonces, no lo olviden, chicos, siempre empezar por eso. Bien, en esta oportunidad, chicos, vamos a destacar un valor muy importante, que es el cuidado de nuestro planeta, de nuestra naturaleza. ¿Por qué debemos cuidar nosotros el medio ambiente? ¿Sí? El aire y el agua están contaminándose. Los bosques están desapareciendo debido a que a los incendios y a la explotación excesiva de los animales, ¿no? Se van extinguiendo y por eso, por la excesiva caza y pesca del ser humano. Por consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, por lo que estamos destruyendo, la estamos destruyendo. Ella nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de la vida en este planeta. Es nuestra casa, cuidemos y conservemos de ella, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nietos que merecen vivir en un mundo mejor. Entonces, chicos, desde donde nos encontremos, hagamos algo para que nuestro planeta esté mejor, se conserve y tengamos realmente ese ambiente para poder vivir mejor. Bien, estas diapositivas les va a ayudar, chicos, a realizar su tarea sobre estos tiempos de pandemia. La primera actividad es observar las imágenes y escribe, dice, una definición de los diferentes sectores económicos. Hay sectores económicos, ¿sí? Y se dividen en sector primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Qué va a hacer usted? A buscar y poner una definición en cada uno de estos sectores y saber de lo que se trata, ¿sí? Esa es la primera actividad. Ahí está igualmente una dirección para que usted pueda verificar la información. Y la otra actividad, muy pequeña también, que usted la puede realizar, elegir alguno de los elementos enlistados a continuación y escribe el proceso que debe seguir para llegar a tu casa. Si usted escoge energía eléctrica, escoge muebles o alimentos o cualquiera de estos elementos, ¿sí? Va a poner el proceso desde donde se inicia hasta cuando llega a su casa. Si escoge muebles, desde cuando cortan el arbolito, siembran el arbolito, crece, sacan la madera y cuando ya se convirtió en su mueble en su casa. Entonces, ese proceso necesitamos que haga usted en esta tarea. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces con nuestro tema de estudios sociales. En esta ocasión, pues, el tema son las grandes culturas de Mesoamérica. El objetivo, destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América desde la formación de grandes civilizaciones como los aztecas y los mayas. ¿Sí? Continuamos. Bien, Mesoamérica. Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México. Aquí, por favor, meridional, algún momento habíamos hablado, que significa el sur, ¿sí? La parte sur de México, todo este sector, los territorios de Guatemala, tenemos aquí Guatemala, también tenemos El Salvador, ¿sí? Tenemos Belice, país muy pequeñito de aquí, ¿sí? Así como también el occidente de Honduras, en este sector. Tenemos también Nicaragua y Costa Rica. Entonces, todo este sector
en donde se desarrollaron en ese tiempo las civilizaciones de Mesoamérica. Entonces, tomen en cuenta, por favor, que Mesoamérica prácticamente es el centro de América, en donde se desarrollaron principalmente estas grandes civilizaciones de los aztecas y los mayas, ¿sí? Entonces, aquí pueden ustedes igualmente ver las diferentes civilizaciones que se desarrollaron en estos lugares. Pues, nuevamente, Mesoamérica tiene una extensión de 900,000 kilómetros, comprende las zonas del centro y sur de México, ¿sí? Ya habíamos visto Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, compuestas por tierras altas y tierras bajas. Son tierras muy productivas, son territorios agrícolas de lo que se desarrollaron. Ustedes también pueden ver aquí los diferentes sitios donde se formaron, por ejemplo, los toltecas, tenemos aquí los aztecas o méxicos, los zapotecas, olmecas y mayas y otras civilizaciones que se desarrollaron en este sector. ¿Ya? ¿Cómo se dio esta periodización de Mesoamérica? En los tiempos prehispánicos, los acontecimientos históricos eran comúnmente divididos en grandes periodos, concebidos estos como la sucesión de renombradas naciones. A su vez, cada periodo se subdividía en series dinásticas y en la secuencia de sus gobernantes. Por lo tanto, tenemos el periodo clásico, el clásico y el posclásico. El periodo preclásico se inicia en el año 2500 a.C. y concluyó hacia el año 200 después de Cristo. Duró aproximadamente 2700 años. En este periodo se asentaron las bases de la cultura mesoamericana, una de las primeras, ¿no? Floreció la civilización más importante de este periodo en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Hablamos de la cultura olmeca. Veamos algunas características de una de las culturas más importantes de este periodo, la cultura olmeca. Los olmecas, ¿sí? Este es el sitio donde se desarrollaron. Prácticamente usted puede ubicar el Golfo de México y en este sector se desarrolló lo que fue la cultura olmeca, al sureste de Veracruz y oeste de Tabasco. ¿Sí? Una época preclásica del 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Bien, ¿cuál es la importancia de esta civilización? Es la cultura mesoamericana más antigua, considerada la cultura madre. Su nombre significa pueblo del Ule. Las actividades de esta cultura: caza, pesca, agricultura, recolección de frutos como la guayaba y el zapote. La religión: eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, y sus dioses se relacionaban con la agricultura, los elementos naturales y a los animales de la zona, destacándose el jaguar. En cuanto a la cultura, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario y el juego de pelota, la escritura jeroglífica y la epigrafía. En cuanto al arte, se destacan las cabezas colosales que tenemos aquí y los altares adoratorios. ¿Sí? Bien, continuamos. Otra cultura, tenemos a los zapotecas. La cultura zapoteca fue una civilización que se desarrolló igualmente en el sur de México, desde el istmo de Tehuantepec a Acapulco, sobre todo en la región de Oaxaca. Fueron contemporáneos de los mayas, los aztecas y de los teotihuanacos. Los zapotecas, algunas características tenemos que se dedicaron a la agricultura, la producción artesanal, el comercio, la caza, la pesca y la recolección.
Utilizaron el sistema de terrazas para sus cultivos. La organización social y política de los zapotecas fue esencialmente teocrática, es decir, que ellos mismos se creían dioses, ¿no es cierto? Aunque posteriormente adquirió el carácter de militarista. Se destacaron en el conocimiento de la astronomía, en la numeración, el calendario, la escritura jeroglífica y medicina herbolaria. ¿Sí? Entonces, mire, cuántas cosas van realizando, van descubriendo, van creando, ¿sí? Que va quedando para las futuras generaciones. Luego tenemos estas culturas anteriormente indicadas, pertenecían al periodo preclásico. Ahora veamos las culturas del periodo clásico. Se desarrolló entre los años 200 y 900. Se destacaron las culturas del Teotihuanaca y la Totonaca. Características, veamos, de los teotihuanacos. Se considera que los teotihuanacos es la civilización más representativa de este periodo clásico y floreció entre los años 300 y 600 después de Cristo. La ciudad de Teotihuacán abarcó aproximadamente 20 kilómetros y tenía una población de casi 200,000 habitantes. Ellos se sustentaban del comercio y la agricultura. La cultura teotihuanaca fue politeísta, es decir, que igualmente creían algunos dioses, lo que significaba la existencia de varios dioses, cada uno con diferente función. ¿Sí? Bien, algunas otras características, por ejemplo, en cuanto a economía, se basaron principalmente, como todos los pueblos, en la agricultura. Los productos principales, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, sí, desarrollaron amplias redes de intercambio de productos, como es el trueque, ¿no? En cuanto a organización social, existió una división de estratos, esto es, estaban divididos en clases sociales. La nobleza, que incluía los sacerdotes y los militares de alto rango, los funcionarios de gobierno, los comerciantes y artesanos, y por último, como siempre, el pueblo que estaba formado principalmente por los campesinos y los esclavos. En cuanto a la arquitectura, construyeron centros ceremoniales en los que sobresalían los templos sobre pirámides como la del Sol y de la Luna. Planificaban ciudades, calzadas de los muertos y dos grandes plazas, una para ceremonias religiosas y la otra que funcionaba como mercado. En cuanto a ciencias, desarrollaron un sistema de escritura de numeración y calendarios. Religión, politeístas, sus principales dioses fueron Tlaloc, Quetzalcóatl. La cultura totonaca es una cultura, estuvo situada en la zona central del estado de Veracruz y durante la época de auge o de apogeo, ¿cierto?, de desarrollo de esta cultura, en la fase tardía del periodo clásico se extendía de este a oeste, desde la costa del Golfo de México hasta las sierras de Puebla. Los vestigios más antiguos de este grupo pertenecen al periodo preclásico. ¿Sí? Bien, seguimos. Otra de las culturas de este periodo fue la cultura mixteca. Fue muy vasta, siendo este pueblo uno de los más valiosos artesanos de su época. A diferencia de otros pueblos, no se han encontrado grandes conjuntos arquitectónicos mixtecas, ni siquiera grandes pirámides, templos o tumbas. Valga de ejemplo que aprovecharon las tumbas de otra civilización, de los zapotecas, del Monte Albán, para enterrar a sus personajes ilustres, a los cuales, eso sí, acompañaban de magníficas joyas y objetos de orfebrería.
Ellos eran excelentes en la joyería. Trabajaban principalmente con el oro, la plata, el cobre, piedras preciosas, ¿sí? Como la turquesa, las perlas, los corales. Realizaban hermosos collares pectorales, brazaletes, narigueras y anillos. Entonces, con todo esto, enviaban a sus personajes ilustres cuando ya morían, ¿sí? Tenemos otra cultura de esta época que era la cultura tolteca. Se conoce poco su contribución a la medicina, astronomía y matemáticas. El arte de la guerra exigió el desarrollo de habilidades administrativas. La sofisticación de sus construcciones indica que tenían excelentes constructores, ¿sí? ¿Quiénes fueron estos toltecas? El término tolteca deriva de la lengua del náhuatl, que designa a los nativos de Toyán, vocablo que se aplica principalmente a los artistas y constructores. Fue el último imperio dominante en Mesoamérica antes de la llegada de los aztecas. Los toltecas eran tan poderosos que sometieron a varias culturas y les obligaron a pagar tributo. Se cree que su influencia sobre los aztecas fue tanto militar, económico, religioso, político y cultural. Los toltecas eran muy religiosos y consideraban la guerra como un arte sagrado, por lo que construyeron enormes pirámides para honrar a sus guerreros sagrados, conocidos como los atlantes. Otra organización tenemos a los tepanecas, que fue un pueblo de origen chichimeca del norte de México, que a fines del siglo XIII dominó las zonas centrales de Mesoamérica, cultura militarista que enfrentó guerras con los pueblos vecinos. Y tenemos a esta gran civilización que fue los aztecas, que llegaron al Valle de México en el siglo III, ¿sí? Se ubicaron en ese lugar debido a una leyenda que en el año de 1325 se asentaron en Tenochtitlán. Señala que Huitzilopochtli, un águila sobre el nopal, devorando a una serpiente. En ese lugar, pues, se dio origen al pueblo azteca. Los aztecas se expandieron su territorio a comienzos del siglo XV. Consolidaron su imperio, es decir, un sistema político, social y económico basado en la dominación de un pueblo sobre otro, ¿sí? La causa principal de esta expansión era el poderío de su ejército. Los guerreros eran entrenados desde temprana edad, ¿sí? Entonces fue algo muy importante que tenía un ejército muy fuerte porque eran entrenados desde tempranas edades. Había muchas frecuentes rebeliones entre los pueblos sometidos. ¿Cómo estaba organizada la civilización azteca? Estaban divididos en 20 grupos locales, también denominados los calpullis. ¿Qué era un calpulli? El calpulli era una unidad autónoma cuyo territorio era administrado por un jefe, quien distribuía las tierras, repartía el trabajo y relacionaba al calpulli con el emperador, ¿sí? Entonces, esto era muy importante, la organización por calpullis. La sociedad azteca estaba compuesta por nobles, por el pueblo y también por los siervos y los esclavos. Pueden ustedes ver la pirámide de la sociedad azteca. La nobleza, ¿sí? El pueblo, que también se le llamaba los pochtecas, que eran los campesinos y artesanos. Y por último, pues, los siervos y los esclavos. ¿De qué vivían los aztecas? ¿Cuáles eran sus actividades más importantes? Vivían principalmente de lo que es la agricultura,
desarrollaron cultivos en Chinapas, verdaderas islas que eran de barro y paja en las que cultivaban el maíz, porotos y tomate. En cuanto al comercio, pues existía una variada producción artesanal de ollas, cerámica, trabajos en cuero que eran intercambiadas al igual que los productos del campo. En este intercambio, el comerciante lograba intercambiar productos de regiones muy lejanas en los mercados de cada ciudad. Como medio de cambio se empleaba además de cacao, piedras semipreciosas o directamente los productos. Bien, vamos a la religión. Los aztecas eran politeístas, o sea, adoraban muchos dioses. Los principales eran el Ometeotl, o creador de todo, Huitzilopochtli, o dios de la guerra y del sol, Quetzalcóatl, o dios del viento, creador de los hombres y benefactor de la humanidad, Tlaloc, o dios de la lluvia, y Coatlicue, diosa de la tierra, madre de Huitzilopochtli. Las ceremonias religiosas se desarrollaban en templos y consistían en oraciones, procesiones, sacrificios de animales y también de seres humanos. Ustedes pueden ver igualmente ahí, en cuanto a la religión, para ellos el sacrificio humano, ¿sí?, era un ritual muy importante. Los aztecas concedieron especial valor a estos sacrificios humanos y a sangrías personales. Los sacrificios eran de dos tipos: la ejecución de Ixpitla, o persona que representaba a cualquier dios, y el sacrificio colectivo que se llevaba a cabo en fiestas o inauguraciones públicas. Las víctimas de estos sacrificios masivos eran los esclavos o prisioneros de otras tribus. Miren, qué terrible. Ahí está. En esta diapositiva ustedes pueden ver los sacrificios que realizaban en honor a los dioses aztecas, ¿sí? Ahí están los rituales y sacrificios humanos y ceremonias. Bien, en cuanto al calendario azteca, el año estaba dividido en 18 meses y 20 días cada uno, además de 5 días complementarios que eran considerados de mala suerte. Los meses se dividían a la vez en 4 semanas de 5 días. Su sistema de numeración era vigesimal. Los signos numéricos eran puntos, rayas, círculos y los dedos de la mano, ¿sí? En cuanto al arte azteca, se destacaba principalmente la arquitectura, escultura y pintura. Sí, arquitectura, construían pirámides escalonadas, ¿sí? Ahí pueden ustedes observar. La escultura, realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales. En ellas plasmaban temas religiosos o también de la naturaleza. Y pintura, el color era fundamental. Se trataba de un color plano, sin matices ni sombras y posiblemente con connotaciones simbólicas. Tenemos algunas características más acerca de la escritura azteca, que escribieron su historia en códices, al igual que los mayas. Los escribas eran respetados artesanos por medio de la escritura. Los aztecas contaron su historia e incluso desarrollaron la poesía. El sistema de numeración vigesimal estaba basada en símbolos. Pueden ver los símbolos del 1, el 10, el 20, el 80. ¿Sí? Entonces, fue una cultura muy importante que desarrolló muchas actividades. Bien, señores estudiantes, esa es la historia, digamos, de la civilización de los pueblos que se desarrollaron principalmente en la región de Centroamérica, llamado Mesoamérica. Tomen igualmente los aspectos más importantes que se realizaron en cada una de estas civilizaciones. Principalmente
de los aztecas en este caso. ¿Sí? Bien, por último, el mensaje, chicos, procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Entonces, hablábamos al principio de cómo cuidar el valor del cuidado de nuestro medio ambiente, de la naturaleza. Entonces, si podemos hacer algo, hagámoslo por el bien de nosotros y de nuestra casa, que es nuestro planeta. Bien, igualmente la tarea está clara, jóvenes. Por favor, entregar a tiempo por la plataforma del SAE en las fechas que se indican. Así que por favor, cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga. Ya no dije cosas.